Bueno, buenas tardes, noches para muchos de ustedes estudiantes. Me presento, mi nombre es Pablo Gutiérrez Duncan, soy el docente del curso Pensamiento Lógico y Matemático de la zona Caribe de la UNAD y en este momento, los 5 minutos que pasaron, estamos confirmando la asistencia en el campus, recordándoles que el enlace de grabación se activa, el enlace de conexión se activa a la hora que el grupo esté citado, es decir, a las 6 de la tarde del día de hoy. ¿Listo? Es importante la confirmación de la asistencia para poder otorgarle el puntaje correspondiente al reto número 4 de pensamiento computacional. Piensa, planifica y resuelve. ¿Listo? En ese sentido, vamos a recordar la importancia de los tres pasos clave para asegurar sus 20 puntos de participación en el CIPA. ¿Sí? Es importante primero registrarnos, entrar al CIPA desde el campus virtual y asegúrate de que estés registrado. Segundo, participa de forma activa y demostremos toda la energía en la sesión. Recuerden que estos CIPAs están desarrollados, están creados para que ustedes participen de forma masiva, es decir, que al momento en que el docente esté explicando vamos a tener los micrófonos apagados, pero a la hora de que se les comunique participación, cada uno de ustedes va a abrir el micrófono y vamos a participar de forma masiva porque son unos CIPAs creados para que ustedes lo hagan. ¿Listo? Y por último, tendremos el registro final. Marca tu asistencia en el campus virtual para que tu esfuerzo cuente y al superar o al asistir a este CIPAS, vamos a obtener 20 puntos que se sumarán al 75% del curso. Muchos de ustedes están preguntando, profe, yo asistí a los CIPAS anteriores y aún no veo registrado mi puntaje. Recuerden que este puntaje será otorgado al finalizar todas las sesiones de los CIPAS, es decir, el próximo miércoles tendremos la última sesión, la réplica de este CIPA, y a partir de ahí estaremos montando el puntaje a cada uno de ustedes por participar. Recuerden que en la primera sección fue de 15 puntos, ¿verdad? 15 puntos la segunda, van 30 y 20 puntos estas, que en total son 50 puntos por haber participado en los tres CIPAS correspondientes a primera matrícula del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Bueno, el CIPAS este está relacionado mucho con una temática que se vive y se evidencia en las últimas fechas, en las últimas temporadas. Estamos trabajando y hemos escuchado demasiado lo que es el pensamiento computacional, ¿verdad? Entonces, en este momento vamos a activar nuestra mente computacional y vamos a proceder a identificar lo que es el pensamiento computacional y toda la temática relacionada con el RAT 4 para la solución del cuestionario número 4 que cierra el día lunes 24 de noviembre. ¿Listo? Entonces, todas esas fechas las debemos tener claras para que el momento de resolver nuestro cuestionario se nos pierda esa fecha, porque recuerden que esos cuestionarios cierran el día 24 de noviembre. Listo, entonces damos inicio a este CIPA con esta pregunta. ¿Por qué el pensamiento computacional es su poder oculto? ¿O por qué para ti es importante el pensamiento computacional? ¿Quién me dice? ¿O qué conocen del pensamiento computacional? ¿Qué es para ustedes el pensamiento computacional? ¿Una participación? Profe, como lo dice ahí, te enseña a ver más allá del caos, a organizar el desorden, a convertir problemas en oportunidades y a diseñar soluciones como si escribieras un programa. Como si escribiéramos en un programa. ¿Listo? Bueno, Tomás, te escucho. Profe, el pensamiento computacional se puede interpretar por cuatro fórmulas como descomposición de problemas, reconocimiento de patrones, abstracción y algoritmos. Ok, sabemos que es una forma de razonar y resolver problemas inspirados en la manera en cómo piensan los computadores, pero también nos permite analizar situaciones, descomponerlas, como decía el compañero, reconocer patrones, atraer informaciones relevantes y crear pasos lógicos para solucionar algo de forma eficiente, ¿verdad? Es una habilidad bastante clave para el aprendizaje ahora en estos últimos siglos y se aplica en cualquier área del conocimiento, ¿sí? Incluso en nuestra vida cotidiana utilizamos el pensamiento computacional y muchas veces desconocemos que lo estamos utilizando, y es por eso que es importante destacarlo.
en la vida profesional es la base de la innovación, la clave para automatizar lo repetitivo y también es el corazón de las mejoras de soluciones, ¿verdad? No importa si eres un artista, si eres un médico, si eres un ingeniero, un docente, un emprendedor, ¿verdad? Siempre pensar como un computador no te va a hacer más humano, sino que te va a ayudar a resolver en la vida diaria y aplicar los tipos de razonamiento. En ese sentido, pues encontramos un primer caso, ¿verdad? Donde tenemos que pensar como principiantes y decidir como un experto en el pensamiento computacional. Nos tenemos un primer reto y es un camino a la universidad. ¿Qué pasa? Imaginemos que somos unos estudiantes universitarios en una gran ciudad y es lunes por la mañana y solo tienes una misión: llegar a tiempo a clase es lo más importante. ¿Listo? Hay 5 rutas posibles desde tu casa y cada una con diferentes giros y desvíos. ¿Cuál de las que se encuentran en las imágenes elegiríamos? Entonces, para resolver esta situación tendrás que pensar como si fueras un sistema inteligente, aplicando el pensamiento computacional. Debes descomponer el problema, identificar patrones, debes seguir instrucciones para llegar a una decisión lógica basada en la imagen que nos está mostrando. Entonces, en ese sentido, vamos a ver qué reglas nos ponen para poder desarrollar este reto. ¿Listo? Lo primero que nos dicen es que debemos llegar a la universidad y tenemos 5 caminos, ¿verdad? ¿Cuáles son las reglas? La primera, comienza desde una de las 5 entradas posibles en la calle. ¿Listo? Comencemos entonces por una de las posibles entradas de las calles. Segundo, siempre se mueve hacia adelante hasta encontrar una bifurcación, o una intersección o un desvío. Listo, entonces siempre que entremos por una calle vamos a seguir adelante por donde encontremos una bifurcación, es decir, por donde encontremos una calle. La tercera regla es: si encuentras una nueva ruta horizontal, de forma inmediata no puedes volver atrás, es decir, debes coger esa ruta de forma horizontal. La cuarta, desde ese nuevo punto, no puedes reiniciar el proceso. Y la quinta es: finaliza cuando no haya más caminos o cuando llegues al destino. Entonces, rápidamente vamos a analizar la gráfica, vamos a analizar el esquema y me van a decir cuál de los 5 caminos ustedes escogerían que sea de forma más fácil para llegar a la universidad. ¿Cuál de los 5 caminos considero yo que es el camino más rápido para llegar a la universidad? ¿El Cuatro. 4? ¿Cuál más? El 5. Y el 5. 4 y 5. El 5. Ok, ¿cuál más? El 5. El El 5. número 2 Recuerden que nos también. dicen que una de las reglas nos dice que apenas Utilizando, nos encontremos una ruta horizontal debemos tomarla de forma inmediata. Es decir, que yo no voy a bajar directamente por el A 5. la 4. Me encuentro una bifurcación aquí y me va a mandar para la izquierda, luego me va a mandar nuevamente para la izquierda, luego me va a mandar nuevamente para la derecha, luego me manda para la derecha, por último, listo. Entonces, en ese sentido, analicemos la gráfica y me dicen cuál sería la forma más rápida para llegar a la universidad. Lucía, Por el 1. El 1, por profe. el uno tenemos por acá entramos, ¿verdad? Tenemos hizo el un 2 al camino 3. largo Yo creo que también. la tres. Yo creo que por La la 3. 3. La Juliana 3. dice Por que el la 2 también 3. se puede entrar. Por el 2 también. Por el 2 también, por el 3 listo. Entonces, en ese sentido, muchos activamos nuestro pensamiento computacional, ¿verdad? Y vamos a traer qué fue lo que analizamos de acuerdo a la imagen. En ese sentido, encontramos que hicimos una descomposición, reconocimiento de patrón, abstracción y diseño de algoritmos. Por lo tanto, muchos de ustedes dijeron que la 1, la 2, ¿verdad? La 4 y la 5. Ahora, cuando utilizamos la descomposición, cuando analizamos cada una de las rutas, ¿verdad? Con problemas individuales. Vamos a silenciar los micrófonos mientras no estemos participando, porfa. Les agradezco. Luego hicimos un reconocimiento de patrones, es decir, observamos el comportamiento del carro al ingresar por cada una de las rutas a ver a dónde se dirige y cómo sería ese tipo. Por ejemplo, muchos decían que el primero, entonces primero miren el recorrido que hace, ¿verdad? Izquierda, va derecho, luego la derecha, luego otra vez a la izquierda y se aleja de la universidad. ¿Listo? Luego hicimos la abstracción, que ignoramos los detalles estéticos y nos concentramos en el flujo lógico de la decisión. Es decir, muchos ignoraron en el 5 que
había una bifurcación y pensaron que iba directo, ¿listo? Y en ese caso, pues no identificamos la regla que nos estaba diciendo que a partir que nos encontráramos una bifurcación, teníamos que girar por ella. Y por último, diseñamos un algoritmo que muchos de ustedes, al elegir el número 3 se dieron cuenta que el estudiante debió comenzar por ese camino para llegar correctamente a la universidad porque era el camino justamente el más corto a la hora de utilizar esos patrones. ¿Listo? En ese sentido nos estamos dando cuenta que estamos utilizando el pensamiento computacional. ¿Por qué? Porque estábamos desarrollando nuestra lógica y nuestro razonamiento, porque estábamos solucionando un problema que se nos había propuesto, ¿verdad? A la hora de identificar, analizar y plantear una solución paso a paso. También estábamos siendo creativos porque estábamos intentando imaginar cómo ese carro estraba por cada una de las calles para poder llegar a la universidad. Y también estábamos siendo pacientes y persistentes a la hora de poder elegir cuál de los 5 caminos era el más adecuado para llegar a la universidad. Por tanto, pues se trata de aprender a pensar como un programador, ¿verdad? Pero aplicando esa lógica a cualquier reto académico o a cualquier reto de la vida cotidiana, y eso es lo que nos resume lo que es el pensamiento computacional. En ese sentido, entonces nos encontramos con ¿Te la has siguiente sentido abrumado al definición. organizar un concierto? ¿Te has sentido abrumado al organizar un concierto o un viaje? Eso es normal. Es aquí donde entra en juego el pensamiento computacional. El pensamiento computacional implica resolver problemas con lógica y creatividad, pensando como una computadora pero usando tu ingenio. Descomponer un problema grande en partes manejables es como armar un rompecabezas, pieza a pieza. Encontrar patrones es esencial. Imagina notar que las piezas azules siempre son el cielo en el rompecabezas. La abstracción es ignorar lo secundario. Como ignorar esas nubes diminutas y concentrarte en el sol brillante. Los algoritmos son como recetas, pasos claros que guían hasta la solución. ¿Sigue la receta y triunfa? El pensamiento computacional no es solo para programar. Está en todas partes, música, ciencia, y más. Vamos a verlo. En música, escribir una partitura es crear un algoritmo. Cada nota tiene su lugar y ritmo. En agronomía, pensar computacionalmente ayuda a planear riegos eficientes y sistemas que ahorran tiempo y recursos. En psicología, diseñar un test puede seguir pasos lógicos y claros, más allá de lo intuitivo. Los ingenieros usan este pensamiento para diagnosticar problemas. Cada fallo es un rompecabezas por resolver. En administración, el pensamiento computacional ayuda a organizar recursos y gestionar de forma estratégica. El pensamiento computacional es más que programación. Es un ejercicio para tu mente, potenciando creatividad y lógica. Imagina resolver desafíos como un superhéroe. Potencia tu capacidad de innovar y crear soluciones únicas. Invita a otros a unirse a tu viaje. Juntos, el pensamiento computacional puede llevar a soluciones increíbles. El pensamiento computacional es una herramienta poderosa. Úsala para transformar tus ideas en realidades compartidas. Recuerda, no es solo programar, es aprender a pensar de manera innovadora y resolver cualquier reto que surja. Únete a la revolución del pensamiento computacional. Piensa, planifica y resuelve. ¿El futuro es tuyo? Usa estos principios en tu vida diaria. Cada pequeño reto puede volverse una aventura con el enfoque correcto. Recuerda, todo comienza en tu mente. Comparte tus ideas y motiva a otros a pensar computacionalmente. Listo, entonces el video nos está invitando a adentrarnos en la revolución del pensamiento computacional, donde nos dice que pensemos, planifiquemos y resolvamos de acuerdo a las estrategias del pensamiento computacional. No, a veces nos encontramos solucionando cualquier tipo de inconveniente y utilizamos el pensamiento computacional y el algoritmo en nuestra vida cotidiana, pero no hacemos caso omiso de Una eso o historia lo sobre... omitimos, ¿verdad? En ese sentido, pues estamos llamados a aprender a pensar por medio del pensamiento computacional. ¿Listo? Entonces, el ejemplo de Laura, en este momento, el que les voy a mostrar, hace parte también de una ejemplificación de cómo en nuestra vida cotidiana utilizamos a menudo
el pensamiento computacional y lo desconocemos. Entonces prestamos atención también a este ejemplo. Decisiones, lógica y futuro. Escena 1. Introducción. En un mundo donde la tecnología avanza cada segundo, Laura, una joven estudiante, se enfrenta a los mismos retos que cualquier otra persona. Tareas escolares, decisiones diarias, resolver conflictos. Pero un día, descubre una forma diferente de ver la vida, el pensamiento computacional. Escena 2. El descubrimiento. Laura aprende que no se trata solo de programar, sino de pensar con lógica, claridad y estrategia. Conoce los pilares del pensamiento computacional, descomponer problemas complejos, buscar patrones y enfocarse en lo esencial, abstracción. Se diseñar algoritmos para actuar paso a paso. Aquí empieza a usar razonamiento deductivo para aplicar reglas generales a situaciones concretas. Razonamiento inductivo al observar patrones y sacar conclusiones. Pensamiento abstracto para simplificar la realidad y enfocarse en lo importante. Laura aprende que no se trata solo de programar, sino de pensar como un computador, dividir problemas, buscar patrones, enfocarse en lo importante y actuar con estrategia. Escena 3. En su día a día, Laura empieza a aplicar estos enfoques sin darse cuenta. Organiza sus tareas escolares como un algoritmo. Detecta que los días en que duerme bien rinde más, razonamiento inductivo. Sabe que si estudia 30 minutos al día, aprobará, deductivo. Y empieza a eliminar distracciones enfocándose en lo importante, abstracción. Todo esto mejora su productividad, decisiones y bienestar. Escena 4. El futuro. Laura se convierte en una gran profesional, sea ingeniera, médica, chef o emprendedora, y comprende que ese enfoque lógico y estructurado que aprendió desde joven fue su mejor herramienta. Gracias al pensamiento computacional y su capacidad de razonar de forma abstracta y estratégica, puede resolver problemas, tomar decisiones y liderar con confianza. Escena 5. Reflexión final. El pensamiento computacional no es solo para programadores. Es una forma de razonar, de enfrentar la vida con lógica, estructura y creatividad. Y cuando lo combinamos con el razonamiento deductivo, inductivo y abstracto, se convierte en una habilidad poderosa para cualquier persona, en cualquier etapa de la vida. Listo, en ese sentido, pues nos muestra cómo el proceso del pensamiento computacional nos logra motivar para una excelente apreciación de nuestra vida cotidiana. Ahora, existen cuatro pilares fundamentales del pensamiento computacional, donde cada uno de ellos se integran, ¿verdad? Cada, cada paso para poder afianzarnos a este tipo de temática. Entonces, el primero de ellos es la descomposición, ¿verdad? Como nos decía el video de descomposición. La descomposición prácticamente consiste en dividir un problema grande en partes más pequeñas y manejables, ¿cierto? En partes más pequeñas y manejables, es decir, separar un problema complejo en partes pequeñas. Divide para conquistar, ¿sí? Un ejemplo básico de ello sería organizar una feria escolar. Se divide el trabajo en tareas, ¿verdad? Se elige el tema, se preparan los stands, se invita al público, se evalúan los productos, se hacen los resultados, listo. Entonces, hacemos algo general, ¿verdad? Algo más grande, lo dividimos en partes más pequeñas para que sea un poco más manejable. Listo, eso es la descomposición. Ahora, el siguiente es el reconocimiento de patrones. Este implica identificar similitudes o repeticiones entre problemas de diferentes situaciones, es decir, identificar elementos que se repiten en nuestro contexto, ¿verdad? Detectar lo que se repite. Un ejemplo claro también es al resolver ejercicios matemáticos, vamos sabiendo la forma en que, por ejemplo, aprendemos a sumar, sabemos cómo a medida de los patrones de suma podemos ir reconociendo y podemos ir sumando más rápido.
o cuando, por ejemplo, estamos escuchando música en una de las aplicaciones en YouTube o en Spotify, ¿verdad? Esas aplicaciones nos reconocen los patrones, nos identifican cuáles son nuestros artistas favoritos, nos reconocen cuáles son el tipo de música que nos gusta para que vayan reconociendo esos patrones y vayan dándonos más canciones que nos guste para así poder reproducirla de forma más seguida. ¿Listo? Luego de esto viene la abstracción. ¿Qué es la abstracción? Es ignorar lo irrelevante y centrarse únicamente en lo que nos importa, ¿verdad? Se enfoca en lo esencial del problema, ignorando los detalles que nos afectan la solución. Es decir, un ejemplo de este sería cuando vamos a diseñar una aplicación, ¿verdad? Sobre transporte, priorizamos en cómo se solicita el viaje o cómo son las rutas y dejamos de un lado lo que son los colores, dejamos de un lado las cosas sencillas que no nos enfocamos, ¿verdad? Que realmente no son importantes a la hora de obtener el resultado, es decir, enfocarnos en lo esencial. Y por último, tenemos algoritmos, ¿verdad? Crear un plan paso a paso. Como así? Son las instrucciones o pasos precisos para resolver un problema, ¿verdad? De esta manera, seguir instrucciones claras y ordenar para resolver algo. Un ejemplo clave es cuando nos proponemos hacer un pastel, sí, o un pudín. Preparamos siempre, primero mezclamos los ingredientes, luego lo metemos al horno por 30 minutos y luego lo decoramos, ¿sí? Estamos haciendo un paso a paso, estamos siguiendo las instrucciones, estamos siendo ordenados de forma clara para poder determinar o llegar a un resultado que en este caso era decorar una torta, un pastel o un pudín. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, estamos familiarizados con los cuatro pilares del pensamiento computacional. Estos pilares nos van a ayudar a pensar de forma lógica, estructurada y eficiente y también nos van a ayudar a aplicar la programación en nuestra vida diaria, ¿verdad? Para eso tenemos un ejemplo. Para esto tenemos un ejemplo. Vamos a apagar los micrófonos porque no están dejando escuchar. Los estudiantes que tienen los micrófonos encendidos, por favor, vamos a apagarlos. Listo. Entonces, en ese sentido, nos encontramos un ejemplo que es el tesoro del pensamiento computacional, una travesía pirata para desbloquear los cuatro superpoderes mentales. En este caso, los estudiantes son tripulantes de un barco y la lógica valiente. Su misión es llegar al tesoro escondido de la isla del código utilizando los cuatro pilares del pensamiento computacional, ¿verdad? Entonces, vamos a demostrar cómo, utilizando los cuatro pilares, podemos llegar a la búsqueda del tesoro. Dice, atrévete a superar las cuatro islas y cada una inspirada en los pilares del pensamiento computacional. El primero es la descomposición. Sí, recuerden la descomposición. Dice, debemos encontrar en la manera para el reto. El puente de acceso está roto y hay que reconstruirlo. Misión, dividan el problema en partes pequeñas y encontrar, ¿verdad? La madera. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos encontrar madera, clavos, cuerdas y planos y luego cuando algo parece muy difícil lo dividimos en partes, es decir, empezamos a construir el puente para poder alcanzar con la misión. En ese sentido, estamos descomponiendo la tarea para poder llegar a un reto un poco más sencillo. El segundo es reconocimiento de patrones. Dicen. Detecten qué sonidos se repiten, así podrán evitar trampas. Buscar patrones es como encontrar atajos, te hace más rápido y más sabio, ¿verdad? El otro es la abstracción, ¿cómo así? Ignoren lo innecesario, solo los símbolos azules indican el camino correcto. Es decir, si nosotros estamos en busca de un tesoro, únicamente debemos centrarnos en los símbolos azules para poder llegar a él. Si, por ejemplo, encontramos símbolos diferentes a ese color, pues los debemos ignorar porque estamos atrayendo únicamente lo que nos importa para poder llegar a la búsqueda del tesoro. Por último, los algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Crear y seguir un algoritmo paso a paso para abrir el cofre. Un algoritmo es como una receta o un mapa que se siguen los pasos bien, podrás llegar al final de él y podrás obtener el resultado, en este caso llegar hasta el tesoro. ¿Listo? En ese caso, pues estamos utilizando los cuatro pilares fundamentales de la lógica
y del pensamiento computacional y podemos aplicarlo en nuestra vida cotidiana. En ese sentido, pues vamos a realizar un quiz, ¿verdad? Dominan los cuatro pilares del pensamiento computacional. Vamos a demostrarlo mediante este quiz. En ese sentido, pues les pido que todos en el momento de iniciar la prueba o el quiz, abramos los micrófonos para participar de forma masiva. Recuerde que les había dicho que este CIPAS está diseñado para que ustedes, por medio de las preguntas relacionadas con el RAC 4, puedan afianzarse, puedan obtener el conocimiento necesario para resolver las preguntas relacionadas con el cuestionario número 4 que cierra el día lunes 24 de noviembre. ¿Sí? Y si contestamos estas preguntas, pues estamos desarrollando habilidades para poder desarrollar preguntas similares a las establecidas en este cuestionario. Entonces vamos a dar inicio al primer quiz y empezamos de la siguiente forma. ¿Qué significa descomposición en el pensamiento computacional? Dividir problemas complejos en partes más pequeñas, buscar patrones iguales en diferentes problemas, organizar datos en una lista ordenada. Recuerden que la descomposición es el primer pilar, entonces, ¿qué significa? Dividir problemas Problemas complejos. La primera, La profesor. primera. Dividir problemas complejos en partes más pequeñas, efectivamente, esa es la definición de descomposición. Muy bien. Selecciona las características del reconocimiento de patrones. Crea patrones nuevos desde cero, detectar elementos que se repiten en diferentes contextos e ignorar elementos que se repiten. Recuerden que estamos hablando de reconocimiento de patrones, ¿sí? ¿Cuál sería la respuesta? La segunda. Detectar elementos que se repiten. La segunda. La segunda, ¿verdad? La Detectar segunda. elementos que se repiten en diferentes contextos y estamos haciendo reconocimiento de patrón. Muy bien. Dice, ordenen los pasos del pensamiento computacional. Recordemos entonces que algoritmos. primero iniciamos con el algoritmo, ¿sí? Sí, algoritmos. Con la descomposición. Primero iniciamos con la descomposición, ¿verdad? Descomponer en partes pequeñas Después para poner con algo más sencillo. el reconocimiento Luego, de patrones después. luego identificábamos los patrones, ¿verdad? Para saber qué era lo que se nos repetía Abstracción y para poder algoritmo. facilitar las Abstracción y cosas. por último los algoritmos. Y algoritmo. Abstracción y por último algoritmo. Abstracción, obtenemos únicamente lo que necesitamos, obtenemos únicamente lo que nos facilita la información y nos quedamos con ella y obviamos lo demás. Listo, esa es la abstracción. Y el algoritmo sí hacemos el paso a paso para obtener los resultados. Muy bien. Excelente. Por último, encontramos cuál de las siguientes opciones representa mejor la descomposición. Descomposición, ¿qué lo representa mejor? Dividir una tarea grande en tareas pequeñas, ordenar elementos en una secuencia o buscar elementos iguales en diferentes datos. La A. La primera, La primera, profe. profe. Dividir tareas grandes. Ok. Pequeñas. En tareas pequeñas. Listo, entonces en ese sentido estamos afianzando nuestro conocimiento relacionado con lo que tiene que ver con los cuatro pilares fundamentales del pensamiento computacional. Entonces, si nos dicen cuáles son los cuatro pilares fundamentales del pensamiento computacional, ya nos vamos a dirigir a lo que es descomposición, dividir problemas grandes en partes pequeñas, reconocimiento de patrones, identificar similitudes o repeticiones entre problemas, abstracción que se enfoca en lo esencial del problema, ignorando los detalles que nos afectan. Y por último, el algoritmo, que son las instrucciones, seguirlos paso a paso relacionados con la resolución del problema. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros. ¿Hay preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento? ¿Quién me dicen? Claros. Todo claro. ¿Todo claro? ¿Listo? Muy bien, entonces procedemos a continuar con la temática relacionada con el reto número 4. ¿Listo? Entonces, ¿sabían ustedes que usamos diferentes formas de pensar problemas, tomar decisiones y entender el mundo que nos rodea? Uno de esos tipos de pensamiento que utilizamos es son los razonamientos, ¿verdad? El primero que utilizamos a la hora de pensar y resolver problemas es el razonamiento deductivo.
¿Cuál es el deductivo? Es un tipo de razonamiento que parte de principios o premisas generales para llegar a una conclusión específica y lógica. Si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente también lo será. Entonces, ¿qué es el razonamiento deductivo? Cuando tenemos una regla, la llevamos a una conclusión específica, ¿sí? Por ejemplo, todos los triángulos tienen tres lados. Entonces, si yo veo una figura que tiene tres lados, ¿qué puedo concluir? ¿Qué es qué? Es un Es un triángulo. triángulo. Es un triángulo, ¿verdad? Estamos partiendo de una definición general a una definición específica en ese sentido, entonces estamos utilizando el razonamiento deductivo. Ahora viene el razonamiento inductivo, que es un razonamiento que parte en lo contrario, es decir, desde lo particular, ¿verdad? Observaciones repetidas para formular una conclusión general, es decir, va de lo particular a lo general. La conclusión es probable, pero necesariamente tiene que ser verdadera, ¿verdad? Entonces, repetimos, deductivo va de lo general a lo específico, el inductivo va de lo específico a lo general, ¿sí? Parte de cosas particulares para formar una regla general, ¿verdad? Por ejemplo, decimos que el oro se dilata con el calor, ¿verdad? Estamos siendo específicos con el oro, es un metal que se dilata con el oro, entonces yo puedo concluir que todos los metales se dilatan con el oro, pero puede ser una conclusión que no sea verdadera, ¿verdad? Porque puede que no todos los metales se dilaten con el oro, pero estoy haciendo un razonamiento inductivo de algo particular, estoy llevándolo a algo general. ¿Listo? Por último, tenemos el razonamiento abstracto. Este razonamiento usa ideas o símbolos para representar conceptos sin necesidad de objetos o sin necesidad de conceptos concretos. Es decir, el razonamiento abstracto es la capacidad de analizar información más allá de lo concreto, utilizando símbolos, patrones, conceptos o relaciones lógicas sin necesidad de recurrir a experiencias directas. Por ejemplo, en matemáticas muchas veces nos encontramos con letras X, Y, Z, ¿verdad? Esa X, esa Y puede representar cualquier número en diferentes expresiones. En un momento me puede valer 5, en otro momento me puede valer 0, en otro momento me puede valer 20, porque es un razonamiento abstracto y es una representación que puede representar cualquier número. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Lo que es razonamiento deductivo, inductivo y abstracto. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en ese orden de ideas es un conjunto, este conjunto de razonamientos nos va a fortalecer la lógica, ¿verdad? La analítica y el pensamiento computacional, así como el pensamiento científico. Estos tipos de razonamientos se utilizan mucho en el pensamiento científico, entonces para que lo tengan en cuenta ahí también. Vamos entonces a un ejemplo del desafío de Julián, donde nos vamos a dar cuenta que estamos utilizando estos tres tipos de razonamientos sin darnos cuenta también. ¿Listo? Entonces Julián es un joven que decidió mejorar su alimentación para tener más energía y concentrarse mejor en la universidad, pero él no sabía por dónde empezar. Así que aplicó su forma de pensar sin darse cuenta que estaban usando tres tipos de razonamiento. Recordemos cuáles son los tres tipos: el deductivo, el inductivo y el razonamiento abstracto. ¿Listo? Vamos con el ejemplo. El desafío de Julián: pensar para comer mejor. Julián es un joven que decidió mejorar su alimentación para tener más energía y concentrarse mejor en la universidad. ¿Cuál era el objetivo? Tener más energía y concentrarse mejor en la universidad. Es decir, él tuvo el plan que tenía, no lo sabía, él no sabía por dónde empezar, solamente sabía que quería tener una mejor alimentación para tener más energía y mejorar en la universidad. El paso número uno fue los riesgos ocultos detrás de los alimentos ultraprocesados. Julián recuerda lo que aprendió en la clase de biología y se acordó que los alimentos ultraprocesados contienen exceso de azúcar, grasas y sal. Ese tipo de alimentación aumenta el riesgo de enfermedades crónicas. Entonces, él se recuerda que consume demasiados ultraprocesados casi todos los días. Entonces, él concluyó: si sigo comiendo así, estoy aumentando mi riesgo de enfermarme, por lo tanto, es mejor cambiar mi dieta o mejor eh, obtener una mejor alimentación. En ese momento está concluyendo con un razonamiento deductivo porque aplica una regla general, ¿verdad? ¿Cuál es la regla general? Que si consume alimentos ultraprocesados, va a aumentar el riesgo de enfermedades crónicas. Por lo tanto, si él consume todos los días, él cree que va a
a aumentar el riesgo de enfermarse. Entonces, está utilizando el deductivo porque aplica una regla general a algo particular. ¿Listo? Pasamos entonces al siguiente paso. Dice, come más frutas y verduras. Durante 3 semanas, Julián empieza a comer más frutas, verduras y agua. Se siente como más energía, duerme mejor y se concentra más en clase. Entonces piensa como que come sano, que se siente mejor y comer saludable si tiene un impacto positivo en su rendimiento. Entonces le estás teniendo un razonamiento inductivo porque generaliza algo a partir de las experiencias personales. Es decir, desde lo particular, que era comer frutas, verduras y agua, va algo a una conclusión general que se siente mejor, ¿verdad? Que duerme mejor, que se concentra más en clase debido a que está teniendo una mejor alimentación. Listo, entonces va de lo particular a lo general y está haciendo un razonamiento inductivo. Y paso 3 dice, reduce el consumo de los azúcares añadidos. Julián no tiene tiempo ni dinero para un menú, para diseñar un menú. Por lo tanto, imagina cómo sería una semana con platos variados, accesibles y nutritivos. Dibuja un menú con colores, iconos y porciones equilibradas sin haberlo cocinado aún. Es decir, estaba haciendo patrones, iconos y porciones para poder identificar cuáles eran las dietas que iba a manejar a lo largo de la semana. Entonces, en ese sentido, dice, si combino arroz integral, huevo o ensalada en el almuerzo, cubro lo esencial sin gastar mucho, ¿verdad? Entonces está utilizando el razonamiento abstracto a razones con ideas y símbolos para anticiparse a la solución de la semana, es decir, para anticiparse a los platos que iba a producir o iba a preparar durante la semana para poder tener un razonamiento abstracto. Entonces, en ese tipo de casos nos estamos dando cuenta que una persona utiliza los tres tipos de vida cotidiana sin aún saber, sin aún identificarlo y sin aún relacionarlo con lo que estaba sucediendo en su vida diaria, pero sí estaba poniendo en práctica estos tipos de razonamientos. ¿Listo? Vamos entonces ahora con el siguiente quiz, el segundo quiz de la noche, y es sobre los razonamientos que acabamos de trabajar. Descubre las formas de pensar que usas para resolver problemas de razonamiento. ¿Crees que piensas como un verdadero solucionador de problemas? Vamos a demostrarlo en este caso. ¿Listo? Entonces, nuevamente los invito a abrir los micrófonos para participar de forma masiva en la solución de las siguientes preguntas. Vamos con la primera. ¿Qué caracteriza el razonamiento deductivo en la resolución de problemas? Parte de las premisas generales para llegar a una conclusión específica. Utiliza ejemplos y experiencias personales para decidir. Inicia con hechos específicos, realiza con conclusiones. ¿Cuál sería la respuesta? La primera. Premisas generales para llegar a una conclusión específica. Primera. Recuerden que es el deductivo, ¿verdad? El deductivo va de lo general a lo particular. En ese caso, la primera sería parte de premisas generales para llegar a una conclusión específica. Muy Hay bien. mucho ruido de fondo, pero Listo. Dicen, selecciona las premisas correctas para un razonamiento inductivo, ¿verdad? ¿Cuál sería? Observaciones específicas que permiten generalizar una conclusión probable, premisas verdaderas y lógicas que garantizan una conclusión obligatoria, o opiniones sin observaciones que la respalden. Eso es La el primera, profe. razonamiento inductivo. La ¿Cuál primera. sería? La primera, profe. Observaciones específicas que permiten generalizar una conclusión probable. Premisas Sí, verdaderas señor. y lógicas que... Ok, la primera, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, el pensamiento abstracto consiste en analizar información más allá de lo concreto, utilizando símbolos, patrones, conceptos o relaciones lógicas sin necesidad de experiencias directas. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, profe. Verdadero, ¿verdad? Porque Verdadero. estamos hablando de patrones, conceptos o símbolos relacionados con las experiencias directas, que eso es el pensamiento abstracto. Muy bien. Listo, recuerde que muchas de estas preguntas estarán relacionadas con el cuestionario número 4, que vuelvo y le repito, cierra el día 24 de noviembre y es importante que relacionemos estas preguntas a la hora de desarrollarlas. ¿Listo?
Vamos entonces a continuar con la siguiente temática y en este caso voy a pedir que uno o dos o tres estudiantes contesten a la pregunta ¿qué es un algoritmo? Si lo han escuchado, si se han encontrado mucho con esta palabra, dónde la utilizan y para qué la utilizan. Eso hace una Sí, alegría. Tomás, te escucho. Hombre, vos estás su mamá, vos estás tu mamá, porque pues, cuando le llega a Tomás, te pasar escucho, ya voy algo, a silenciar los micrófonos que enseguida estamos en la comienzan. reunión, pero no estamos a la vez, Ay, yo. entonces, listo. Tomás. Bueno, profe, yo tengo entendido que un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos finitos. Sí, ¿y para qué lo utilizas o para qué lo utilizamos en nuestra vida cotidiana? No sé si ya lo has utilizado en alguna forma Para resolver problemas más que todo. para resolver problemas muy bien. Jorge, Profe, la verdad yo he escuchado hablar de algoritmos, pues más que todo en la parte de la electricidad, para de pronto resolver o crear eh, circuitos. O sea, como es un ok, paso a paso más o menos lo que tenemos claro, pero obviamente lo utilizan mucho para esa situación. muy bien. ¿Quién más? Daisy, Profe, es más que todo como la secuencia de lo que se debe hacer y cómo hacerlo. la secuencia de lo que se debe hacer y cómo hacerlo muy bien. Cristian, Pues es un sistema, ese es un lenguaje que se utiliza mucho en la programación. un lenguaje que se utiliza mucho en la programación, muy bien. Javier, Profe, eso se ve casi a diario en la vida, tanto para seguir instrucciones paso a paso, como realizar una receta, seguir las instrucciones para llegar a una dirección determinada y para realizar diversas tareas de la vida cotidiana. ok. Mayra Guerra, Buenas noches, profe. Sí, sería el conjunto de instrucciones como que seguimos para llegar a lograr algo. Por ejemplo, en el día a día lo utilizaríamos para, digamos, a cocinar o, digamos, de las actividades que vamos a realizar en el día a día. Por ejemplo, primero levantarnos, cepillarnos, llevar como un orden con consecuencia. ok, muy bien. Gracias a todos por la participación. Excelente. Listo. Muchos de los que alzaron la mano y compartieron su información coincidieron en que los algoritmos se utilizaban en la parte electrónica, en la programación, en el sistema, ¿verdad? En las telecomunicaciones, ¿verdad? O en la parte esencial de la ingeniería. Pero nos estamos dando cuenta también que muchos afirman que son conjuntos ordenados y finitos de pasos que siguen para resolver incluso problemas o realizar tareas en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? En otras palabras, es una serie de instrucciones lógicas y precisas que conducen a un resultado. Entonces, acá nos muestra que un algoritmo, como lo decían los compañeros también, es un conjunto ordenado y finito de pasos e instrucciones, ¿verdad? Para resolver problemas, alcanzar un objetivo específico y cada paso debe ser claro, debe ser preciso y ejecutable. Y aplicarlo correctamente, pues obtiene un resultado predecible. Los algoritmos son fundamentales tanto en el pensamiento computacional como en la vida cotidiana, ¿verdad? Ya que permite organizar procesos, automatizar tareas y tomar decisiones de forma lógica y eficiente. La compañera decía, cuando nos levantamos, ¿verdad? Cuando vamos, nos levantamos, nos dirigimos para el colegio, para la universidad. Primero tenemos que despertarnos, ¿verdad? Luego tenemos que vestirnos, luego desayunar, luego tomar el transporte y luego llegar a nuestro lugar de trabajo o a nuestra universidad. Eso es un algoritmo. Cuando preparamos el café, primero tenemos que calentar el agua, agregar el café al filtro, ¿verdad? Luego tenemos que verter el agua caliente, luego servir o endulzar y estamos llevando un algoritmo. Cuando lavamos la ropa también, separamos la ropa por colores, luego agregamos el detergente, luego agregamos el suavizante, encendemos la lavadora, tendemos la ropa y la ponemos a secar, ¿sí? En ese sentido, entonces, sabía que cada vez que utilizamos una tarea, en la vida cotidiana y buscas hacerla de una forma más rápida o clara, efectivamente estás utilizando un algoritmo y sin darte cuenta estás creando este tipo de conjuntos ordenados, ¿sí? Por tanto, tenemos el siguiente ejemplo que nos muestra cómo el chef, ¿verdad? Utiliza algoritmos de una manera lógica para cocinar
y nos dice, y si cocinar fuera como programar, a diario tomamos decisiones y organizamos tareas y seguimos pasos para lograr nuestros objetivos. Incluso, sin darnos cuenta, estamos pensando como lo haría un computador. Uno de los conceptos claves del pensamiento computacional es el algoritmo, y una de las formas más visuales de representarlo es a través de un diagrama de flujo, ¿verdad? Para comprenderlo mejor, veamos el ejemplo sencillo y útil de preparar una ensalada saludable. Entonces, cuando nos ponemos a preparar una ensalada saludable, podemos tener las siguientes preguntas como cuáles son los pasos para seguir o qué pasa si omitimos algo a la hora de preparar una ensalada y si lo ordenamos mal, qué obtendremos, ¿verdad? Y es el momento en que aparece el pseudocódigo para poder preparar la receta. Entonces, primero iniciamos, lavamos los vegetales, segundo, luego cortamos los ingredientes, luego agregamos la proteína, luego añadimos el aceite y la sal, luego mezclamos, servimos y finalizar, pues termina eh, nuestro proceso de la ensalada. Es por eso que aparece lo que es un pseudocódigo, ¿verdad? ¿Qué es un pseudocódigo? Es una forma de escribir un algoritmo usando un lenguaje similar al natural, pero con una estructura lógica y ordenada. El objetivo del pseudocódigo es planear soluciones paso a paso antes de programar, es decir, tenemos el paso a paso antes de pasarlo a una programación, ¿sí? Entonces, para eso también es necesario utilizar un diagrama de flujo. Eh, que un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo que muestra el orden y la secuencia de pasos mediante símbolos como flechas, óvalos, rectángulos, y su objetivo es visualizar el proceso de forma clara, lógica y estructurada. Es decir, vamos a esta imagen. El diagrama de flujo es una representación gráfica de algoritmo o un proceso donde se muestran pasos a seguir mediante símbolos, ¿verdad? O flechas que indican la secuencia de acciones. Se usan figuras geométricas como estos óvalos, flechas, rectángulos, rombos, ¿verdad? Y cada uno tiene una característica. El óvalo es el inicio y el fin, ¿verdad? De un proceso. La línea de flujo es el orden que llevan las actividades de operaciones. La entrada y la salida está representada por ¿verdad? Este paralelogramo son las lecturas de los datos de la entrada y la impresión de datos de la salida. Este cuadrado con puntas ovaladas es el proceso, representa operaciones de cualquier tipo, y el rombo es una decisión, se analiza en una situación con verdaderos y falsos. ¿Listo? Entonces, este diagrama de flujo permiten visualizar claramente el orden de las operaciones, facilitar y detectar errores o pasos innecesarios antes de programar, y por eso es importante el diagrama de flujo. Inicio. Comienza el proceso de preparación de alimentos. Lavar vegetales. Limpia los vegetales en agua para remover suciedad y pesticidas. Cortar ingredientes. Corta y prepara los ingredientes en trozos adecuados. Agregar proteína. Incorpora la proteína elegida a la mezcla. Añadir aceite y sal. Agrega aceite y sal según preferencia. Mezclar. Mezcla todos los ingredientes de manera uniforme. Servir. Presenta el plato terminado para servir. Fin. Concluye el proceso de preparación. Listo, entonces en este diagrama que nos mostró el ejemplo, encontramos los óvalos, ¿verdad? Que nos están mostrando el inicio y el fin, encontramos rectángulos que nos están indicando acciones, encontramos flechas que indican el orden, ¿verdad? Lo que quiere decir entonces que el diagrama de flujo ayuda a planificar, organizar, ¿verdad? También nos ayuda a comunicar visualmente cómo se resuelve un problema paso a paso antes de llevarlo a la programación. Entonces, el pseudocódigo y el diagrama de flujo es importante saberlos utilizar para poder obtener un algoritmo, ¿verdad? De una forma adecuada. En este sentido, vamos al siguiente quiz. ¿Te has dado cuenta de que cada vez que organizas una receta, planeas tu día y sigues los pasos para resolver un problema, estás haciendo un algoritmo? Pongamos a prueba este tipo de definición por medio de la siguiente quiz y todos vamos a participar. Listo, nuevamente vamos a abrir los micrófonos y vamos a participar de forma masiva para afianzarnos a la temática y demostrar nuestros conocimientos.
Primera pregunta, ¿cuáles de las siguientes opciones define mejor un algoritmo? Un conjunto ordenado y finito de pasos que resuelve un problema para alcanzar un objetivo. Un texto que describe un lenguaje natural como hacer una tarea o una representación gráfica de un proceso mediante flechas y símbolos. La primera, La profe. primera. La primera, un conjunto ordenado y finito de La pasos que primera, resuelve el problema, profesor. ¿verdad? Porque este texto es el pseudocódigo y el otro es un diagrama de flujo. Diagrama de ¿Listo? flujo. Muy bien. Vamos con la segunda. El ejemplo de la se expresó mediante un pseudocódigo que organiza los pasos de forma lógica y estructurada. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Porque nos estaba mostrando cómo iniciábamos, cómo continuábamos, listo, y cómo terminábamos. De una forma lógica y estructurada. Muy bien. Dice, ¿cuál es el objetivo principal de un diagrama de flujo? Describir un algoritmo con palabras, guardar la secuencia de pasos en un archivo digital y visualizar un proceso de manera clara y estructurada. La tercera. La tercera. tercera. Visualizar un proceso de manera clara. Visualizar un proceso de manera clara y estructurada. Muy bien. La tercera. Vamos con la cuarta. Cuando organizas los pasos para preparar una ensalada saludable en forma de pseudocódigo, ¿qué habilidad de pensamiento computacional estás aplicando principalmente? ¿Resolución de problemas con diagramas, diseño de algoritmos o representar el lenguaje estructurado? Diseño de algoritmos. Cuando utilizamos pseudocódigo y cuando utilizamos diagrama de flujo, estamos diseñando un algoritmo. ¿Listo? Recuerden que son pasos antes de el algoritmo, por lo tanto, efectivamente, la respuesta es diseño de algoritmo. Muy bien. Listo. Entonces, ¿a dónde queríamos llegar? Estamos preparándonos. Nuevamente les recuerdo que nos estamos preparando para el quiz, para el cuestionario final del reto número 4, que es pensamiento computacional, piensa, planifica y resuelve. Y este cuestionario número 4 cierra el día 24 de noviembre para que lo tengamos en cuenta esa fecha, anotarla y este tipo de preguntas que también está relacionada con el tema. Listo, para finalizar, entonces encontramos una serie de retos y desafíos y en esta sesión pues podrás poner a prueba lo que hemos aprendido hasta de manera divertida hasta el momento. ¿Listo? Recuerden que estos CIPAS están diseñados para que ustedes participen de una forma de reto o una forma de desafío y a la vez afiancen sus conocimientos con la temática relacionada. ¿Listo? Entonces vamos a empezar primero con el primer desafío lógico, tu mente en acción. Nuevamente vamos a abrir los micrófonos, vamos a participar, vamos a afianzar nuestros conocimientos, vamos a detectar los conceptos que hemos trabajado en este tipo de desafío uniendo las parejas según los conceptos ya trabajados. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos unos cuadros de colores, ustedes me van a decir a qué cuadro de colores pertenece cada uno de las columnas relacionadas que están en blanco. ¿Listo? En el primer ejemplo nos dicen ejemplo de reconocimiento de patrones. Ejemplo de reconocimiento de patrones. Entonces me van a decir cuál es el color y la frase que lo acompaña. ¿Cuál sería un ejemplo de reconocimiento de patrones? ¿Quién me dice? La azul. La azul. Algoritmo. La azul, agrupar La canciones por azul dice género. agrupar canciones por género musical, clasificar elementos por su semejanza. Muy bien. Cuando agrupamos las canciones estamos reconociendo los patrones de acuerdo a la temática de la canción, el género, el artista. ¿Listo? Muy bien. Ejemplo de descomposición. Recuerden, la descomposición era ¿qué? La descomposición era que dividir un problema en partes pequeñas. Dividir en partes Verde, verde claro. En partes pequeñas, exactamente. ¿Cuál sería entonces? Verde, A verde la claro. verde. Descomposición. Ejemplo, no el título, sino ejemplo. La verde oscura, verde oscura. Descomposición. Dice armar Un mueble empieza a unir un piezas. mueble para resolver algo grande atendiendo a una parte a la vez. Exactamente. Iniciamos armando pieza por pieza y luego terminamos armando el mueble. Muy bien, vamos a ver si coincide. Ahora nos piden un ejemplo de abstracción. ¿Cuál sería un ejemplo de abstracción? El rojo, elegir solo los datos importantes. Solo los datos La roja. importantes, pero
El rojo dice, elegir solo los datos importantes para un reporte, filtrarle información y quedarse con lo más relevante. Recordemos que la abstracción efectivamente nos pide centrarnos en lo más importante y filtrar los temas o las temáticas que más nos convienen para desarrollar el ejercicio. Ejemplo de algoritmo. El morado. Seguir las instrucciones, el Seguir las morado. instrucciones para enviar un Morado. paquete. Serie de acciones que se debe cumplir de un orden específico. Muy bien. Encontrar elementos que se repiten o se parecen. ¿Cuál sería ese? Ahí tenemos Reconocimiento ya de los patrones. títulos de cada uno. Reconocimiento de patrones. Reconocimiento de patrones. Reconocimiento de patrones, Reconocimiento de excelente. Separar un problema en partes. Descomposición. Descomposición. Decomposición. Muy bien. Algoritmo. Conjuntos de pasos claros y Algoritmo. ordenados para lograr un resultado. Algoritmo. Algoritmo. Focalizarse solo en lo importante y dejar de un lado lo secundario. Abstracción. 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 Excelente. Nos estamos dando cuenta entonces que cada paso cuenta, ¿cierto? Descomponer, reconocer patrones y abstraer y crear algoritmos son hábitos que mejoran la forma de pensar y aprender. Recordemos también que los errores son parte del proceso. Si nos equivocamos, podemos probar, podemos fallar, podemos ajustar a fortalecer la mente analítica y poder tener una resiliencia intelectual, utilizando claramente los conceptos que trabajamos sobre pensamiento computacional. Nos estamos dando cuenta entonces que sí estamos aplicando los pilares fundamentales del pensamiento computacional. Excelente en ese sentido. Vamos con el reto computacional, pasos que resuelven. Y este sí es un reto, una misión, ¿verdad? ¿En qué consiste la misión? Misión de rescate de datos. Tenemos una libreta, ¿verdad? Sobre los rescates y a partir de ella vamos a encontrar una decodificación de datos. Dice, introducción. Un sistema informático ha perdido información crítica para la investigación científica. Debe viajar por diferentes lugares enfrentando retos de pensamiento computacional para recuperar cada fragmento de la clave final. Cada parada guarda un enigma numérico, un algoritmo incompleto o un pseudocódigo por descifrar o un diagrama de flujo por corregir, ¿verdad? Entonces aquí vamos a trabajar con algoritmos, con pseudocódigos y con diagramas de flujo para poder resolver esas misiones. ¿Listo? Recuperar los fragmentos de cada clave secreta. Primero, el primer reto, encendido y despegue del halcón digital. Este está relacionado con lo de que es algoritmo. Dice, el halcón digital es tu avión de alta tecnología. Está listo, ¿verdad? Pero el sistema de arranque solo se activará con los pasos exactos y en el orden correcto para encenderlo y prepararlo para el despegue. Ordena los pasos para el despegue, cada paso tiene un número y el orden correcto formará una clave. Listo, entonces en la parte inferior tenemos el paso a paso, que sería acelerar en la pista, el 2, encender el sistema eléctrico, activar los motores, liberar frenos y verificar los instrumentos. Entonces me van a decir cuál de esos paso a paso corresponde, ¿verdad? Descartamos la A y descartamos la C La D. porque acelerar en pista, o sea, no hemos prendido el avión cuando ya estamos acelerando. Entonces me dicen cuál de las dos, la B o la A La D. o la D. La D. La B, la B. Listo, ¿por qué La la D, B y por qué verificar la los D? instrumentos. Primero hay que La verificar los D, porque hay que instrumentos. verificar primero todo. La D, Deben la D. encender los sistemas eléctricos. La Activar D. los motores. Primero tienen que encender los sistemas eléctricos, verificar los instrumentos, activar los motores, liberar los frenos y acelerar en la pista. Sí, sí, la B. Descartamos la D, ¿por qué? Porque verificamos los instrumentos, luego nos dice acelerar en la pista, entonces no Sí. podemos acelerar cuando no hemos encendido, por lo tanto, La B, ascender el La B. sistema eléctrico, 5, verificar los instrumentos, 3, activar los motores, 4, liberar los frenos y por último aceleramos en la pista. Vamos a verificar. Y efectivamente, anota la clave en tu cuaderno y guarda. Entonces, el algoritmo nos sirvió para poder obtener el reto o superarlo. Y la clave es el número 1. Vamos guardándola, por favor, para poder llegar al final. La siguiente misión dice: recupera los fragmentos de la clave secreta.
¿Listo? Reto 2, sistema de calefacción y ese es con pseudocódigo. El explorador llega al refugio después de una larga caminata y allí encuentra un computador que controla el sistema de calefacción. Para poder encenderlo y descansar, debe resolver el pseudocódigo que muestra la imagen. Entonces, el pseudocódigo está dentro del computador y nos dice que el refugio es seguro si la temperatura es mayor que 10. Observemos el pseudocódigo y luego vamos a la pregunta. La No se alcanza a ver bien la imagen. Profe, ¿podría leernos lo que está ahí en la imagen? Que no sé, yo no alcanzo a observar lo que dice. Dice, leer temperatura. Sí, ¿verdad? Es el pseudocódigo que tenemos que encontrar. Entonces, imprimir el refugio es seguro. Si no imprimir, hace mucho frío, debe seguir, fin, sin. Entonces, tenemos un pseudocódigo y debemos completar. Dice, ¿qué condición debe completarse en el espacio en blanco para que el pseudocódigo funcione correctamente? es la A, porque tiene que ser mayor la temperatura de 10. Sí, es la. Exactamente. En la B dice igual a 10, no, nos dicen que es mayor a 10. La D dice mayor o igual que 10 y la C es menor que 10. Entonces el pseudocódigo que nos hace falta es la A. Muy bien. Dice la clave 2 se ha anotado en tu libreta. Sigue anotando pistas para desbloquear. Entonces ya tenemos el 1 y el 2. Continuamos con el reto número 3. Entonces dice recuperar los fragmentos de la clave secreta. Vamos con la de arbusto. Dice el cruce en los arbustos. El explorador encuentra un sendero lleno de arbustos para atravesarlos y sigue este conjunto de pasos. Listo, el arbusto está bloqueado. Vamos a ver qué nos muestran. Dice, vamos, paso 1, avanzar 5 pasos hacia adelante. Paso 2, revisar si el arbusto es alto. Paso 3, si es alto, rodearlo por la izquierda. Paso 4, si no es alto, soltarlo, saltarlo. Paso 5, continuar avanzando hasta la salida. Entonces, ¿qué elemento representa los pasos descritos para resolver la situación? ¿Quién me dice Un eso? ¿Un algoritmo de diagrama de flujo. flujo, una toma de decisiones, Diagrama de flujo. una estructura repetitiva Diagrama o de un flujo. algoritmo? Un Un algoritmo. Diagrama de flujo. Diagrama de flujo. Un diagrama de flujo. ¿Quién dice que más? Profe, yo pienso que es un algoritmo porque de igual forma se están tomando decisiones en un orden. ¿Quién más Está dice? ¿Quién siguiendo más unos dice? pasos. Está siguiendo unos pasos, muy bien. ¿Quién más? Digo que es la D también, sí, señor, un algoritmo. Exactamente, entonces un algoritmo porque estamos siguiendo paso a paso. Ahora, ¿por qué no es un diagrama de flujo? Porque no tenemos un esquema con figuras geométricas, ¿verdad? Que nos muestran flechas para hacer un diagrama. La tabla de decisiones tampoco y una estructura repetitiva tendría que ser como unos patrones, por lo tanto no están repitiéndose los pasos. Por lo tanto, sería un algoritmo porque nos está mostrando una forma estructurada para seguir y para llegar a un objetivo que era saltar el arbusto. ¿Listo? Añadirá a tu libreta y necesitarás completar el paso número 4. La clave es 3. Entonces tenemos 1, 2 y 3. El último es recuperar los fragmentos de la clave secreta en el refugio. La llave del refugio dice, el explorador llega al refugio y encuentra la puerta cerrada, solo puede entrar si tiene la llave, ¿verdad? Este está relacionado con el diagrama de flujo. Dice, ¿qué representa el rombo en este diagrama de flujo? Entonces, encontramos en la parte, ¿verdad? Derecha, en un diagrama de flujo, dice inicio, revisar mochila, sigue la flecha, hay llave. Si hay llave, entrar al refugio y final. Pero si no hay llave, buscar la llave y final. ¿Listo? Entonces,
nos están preguntando exactamente por una figura geométrica que es el rombo. ¿Qué está haciendo el rombo? ¿Un proceso, una Decisión, decisión, una una salida o un decisión. cambio? Una Una decisión. decisión, Una decisión. una decisión, porque si tiene la llave, Porque entra inmediatamente Tiene que al tomar la refugio. decisión. Si no la tiene, busca, quien le toca de buscar la llave. exactamente. Por lo tanto, los círculos nos muestran el inicio, una Y el entrada, fin. nos muestra el fin, una salida, por lo tanto sería que una decisión. Muy bien, el rombo es un diagrama de flujo, representa una decisión o un punto de lesión, donde el proceso de evaluar una condición, sí o no en ese caso. ¿Listo? Listo, vamos a la última que dice, revisa tu libreta, los números aparecen en ella y encontrarás el código, ¿verdad? Te daremos acceso para la última misión. Recordemos que el código entonces era 1, 2, 3 y 1, 2, 4 3. y 4. Por lo tanto, llegamos a la última misión. Dice, has recorrido la isla superando los retos con algoritmos, pseudocódigos y diagramas de flujo. Ahora, con la balsa, solo te falta recuperar tu mochila para salir de la isla, pon a prueba lo aprendido y completa el rescate. ¿Listo? Dice, arrastra las piezas del mapa para descubrir dónde dejaste la mochila y poder rescatar y el último reto. Entonces, nos están dando una orden que es paso a paso arrastrar cada uno de los objetos para encontrar la mochila, ¿cierto? Y en ese sentido, pues estamos también haciendo un algoritmo porque estamos haciendo el paso a paso, encontramos la mochila y hemos demostrado con gran valentía el ingenio al superar cada desafío. ¿Listo? En ese sentido, pues damos por terminado el reto, ¿verdad? Que tu viaje de regreso esté lleno de nuevos aprendizajes, aventuras y emociones. Eh, para eso encontramos unas reflexiones finales. Antes de terminar, me gustaría que expresemos lo que hemos sentido, pero recordemos también que hemos explorado el día de hoy lo que es el pensamiento computacional, ¿verdad? Descubrimos que estas no son solamente herramientas técnicas, sino que son formas de estructurar el pensamiento, organizar ideas y resolver problemas de manera clara y lógica. Estas habilidades trascienden a cualquier disciplina, no solamente en la ingeniería, en la computación o en la informática, sino que también nos permite desarrollar la capacidad de aprender, crear y tomar decisiones con criterio. Recuerden que este tipo de pensamiento computacional nos va a, a permitir practicarlo de una forma, manera para aprender de forma autónoma, ¿verdad? Por medio de la curiosidad, por medio de la capacidad para enfrentar retos complejos con soluciones simples y eficientes y también lo más importante, aplicarlo nuevamente a la vida cotidiana, desde planificar un proyecto hasta cocinar, hasta resolver Nada, una marica. ecuación, ¿verdad? Siempre estamos utilizando el pensamiento computacional sin darnos cuenta, ¿verdad? Recuerda que el pensamiento computacional es un aliado para ordenar tu mente y tomar mejores decisiones. Es un lenguaje oculto en la resolución de problemas de la vida real y es la parte esencial de tomar de tu formación como profesional crítico y creativo, ¿verdad? ¿Cómo así crítico y creativo? Desarrollar el pensamiento computacional implica aprender a pensar, aprender de una forma estructurada, ya les dije, creativos, ¿verdad? De una forma más reflexiva convirtiendo estos desafíos en una oportunidad de aprender, innovar y también de mejorar. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, estudiantes, antes de terminar, primero felicitarlos por estar acá. Sabemos que muchos están muy por encima de sus obligaciones y sus representaciones laborales y académicas y se encuentran acá participando de forma masiva en este CIPA. Felicitarlos por eso y decirles que estoy agradecido con ustedes por haber atendido al llamado de estos CIPAs. ¿Verdad? Antes de concluir, me gustaría, como la dinámica de siempre, que uno o dos estudiantes, tres estudiantes abran el micrófono y compartan nuestras apreciaciones, ¿verdad? Acerca de lo que aprendimos hoy, lo que conocíamos, lo que desconocíamos y lo que aprendimos de otra manera, ¿verdad? ¿Qué tal nos pareció los IPA? ¿Qué tal nos parecieron los encuentros con el docente, con el tutor, ¿verdad?
para afianzar el conocimiento y también para, pues, si hay alguna duda o alguna inquietud, pues también podamos resolverla a partir de esas apreciaciones. Entonces, dos o tres estudiantes para luego pasar a la encuesta de satisfacción y por último las preguntas e inquietudes que tengan. Te escucho, Jorge. Profe, buenas noches nuevamente. Pues primero que todo, pues felicitarlo por esa dinámica, esa que tiene muy acertados los CIPAS, de verdad muy enriquecedores. Y la temática de hoy pues me dejó como reflexión esa cuestión del algoritmo. O sea, de pronto no veíamos eso en algo tan básico como el día a día. Y siempre hablábamos del algoritmo porque lo relacionábamos con alguna, eh, como con algún Algo más trabajo, con técnico. alguna profesión, algo técnico. Siempre hablábamos de sistema, hablábamos de pronto de la parte eléctrica, la parte de las matemáticas, pero nunca lo veíamos como en algo tan básico como el día a día. Al igual que de pronto la inteligencia que estábamos hablando el día de hoy. Entonces, agradecerle mucho por esos espacios que usted nos Exactamente. brinda. Y pues de verdad que sí, gracias de pronto también por esta situación de que es muy acertado y muy puntual con los CIPAS. De verdad que muchas gracias por los espacios. Sí, de hecho, estos espacios, como les dije, están diseñados para que ustedes se enamoren de las temáticas, se enamoren de los espacios que el curso como tal les ofrece para poder desarrollar y obtener las habilidades necesarias para, no solamente para el cuestionario, porque el cuestionario hace parte del curso, sino también para desarrollar habilidades y pensamientos de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? El proceso de enseñanza-aprendizaje es bastante enriquecedor cuando participamos, cuando prestamos atención, cuando estamos atentos, no solamente asistiendo, sino también reflexionando sobre lo aprendido. Muchas gracias, Jorge. Otro estudiante que quiera compartir su apreciación, lo escuchamos. ¿Quién más? Profe, esto nos ayuda a ganar mucho conocimiento tanto en la vida académica como en la vida profesional, cotidiana y laboral, porque debido a esto podemos implementarlo y podemos buscar soluciones más efectivas para nuestros problemas. Muy bien. ¿Y qué tal te parecieron los IPAs? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de otra forma diferente? ¿Aprendimos o desaprendimos? Recuerden que a veces conocíamos una cosa y hoy la conocimos de otra manera y pues la aprendimos de una forma totalmente diferente. Bueno, los CIPAS me parecieron bien porque nos ayudan tanto a nosotros en la vida académica y en la vida profesional y laboral, que es en la que uno se desempeña más. Y gracias a esto logra adquirir habilidades que uno antes desconocía y que no sabía que podían existir, tanto en la vida cotidiana y no lo sabíamos. Muchas gracias. Efectivamente, sí, es el reconocimiento de lo que desconocemos, ¿verdad? Y lo que ahora, al terminar el CIPAS, conocemos. Chicos, leer nuevamente la encuesta de CIPAS, de percepción estudiantil sobre el CIPAS, para que cada uno, por favor, lo vayamos diligenciando. Recuerden que esto no es la asistencia, pero sí es una encuesta de percepción donde estamos evaluando el CIPAS como tal. Entonces, vamos a ingresar al enlace, vamos a darle sí, autorizar los términos de tratamiento de datos personales, ¿listo? Y luego procedemos a contestar cada una de las preguntas que nos están pidiendo. ¿Sí? Por ejemplo, la pregunta es ¿cuál es el periodo académico que estamos trabajando en este momento? Y recuerda que estamos matriculados en el 1604. La zona a la que pertenecemos es la zona Caribe. Si hay estudiantes de otras zonas, también pues el CIPAS está habilitado para la zona Caribe, pero desconocemos también si hay estudiantes de otra zona, entonces también ponen su zona. Al poner su zona les aparecen los centros a los que están matriculados. En este caso yo puse Puerto Colombia por un ejemplo, pero usted puede poner el CIPAS al que pertenecen. Cartagena, ¿verdad? El Banco, Aguachica. Listo. Luego vamos al programa y el programa está relacionado con nuestra carrera, ¿verdad? Nuestra escuela y nuestra carrera y nuestro programa. Entonces, la escuela, si yo estudio licenciatura, es SDU; si yo estudio ingeniería, es SBTI; si yo estudio administración contable, es ECACEN; si estudio administración en salud o algo relacionado con la salud, regencia en farmacia, es ESISA, y así, ¿verdad?
la ESAC, que es psicología y ese tipo de cosas, ciencias jurídicas. Al yo escoger la escuela, me va a aparecer mi programa, ¿verdad? Yo voy a escoger, en este caso, licenciatura en matemáticas, pero usted va a escoger su programa, ¿verdad? Al que está cursando en este momento. Luego nos dan las preguntas comunes, ¿verdad? De la convocatoria, de la participación, la metodología. Listo, los recursos, luego la continuidad y permanencia. Vamos a leer bien esas preguntas y vamos a contestarlas de acuerdo a nuestra percepción. Luego vamos a ver la tipología. La tipología es la primera, que es CIPAS de primera matrícula. Recuerden que estos son CIPAS de primera matrícula. ¿Listo? Luego nos van a pedir el código del curso, que es 200, ¿verdad? 611. Ahí lo voy a dejar en el chat, 20611, para que lo logren realizar. $206.11. Listo, ahí le dejé el código del curso, que es Pensamiento Lógico Matemático. Vamos a contestar las siguientes preguntas también. Este CIPAS contribuyó a votar el modelo educativo. Ustedes contestan de acuerdo a su percepción. Y por último, vamos a hacer la evaluación del H mediador. El H mediador es el docente que le está dando el CIPAS. En este caso soy yo. Entonces ustedes van a también a leer cada una de las características, percepciones y lo van a contestar. ¿Sí? Por último, pues aspectos a mejorar, si hay aspectos por mejorar, si no los hay, pues no lo contestamos, o bueno, si hay, tiene que ser uno de forma obligatorio, y le damos enviar, ¿listo? Eso es la encuesta de percepción. En este momento voy a terminar el CIPAD, recordándole los espacios necesarios del curso que nos están proporcionando para nuestro reconocimiento, cuáles son el Teams, ¿verdad? Que siempre el docente está enviando la información, los espacios de monitores en línea, los espacios de tutor en línea, el correo interno del curso, el correo institucional también. Siempre los docentes y los tutores están atentos a cualquier duda de inquietud que usted tenga para responderla. Y no antes me despido sin darle las gracias por estar acá y recordarles que el día 24 de noviembre será el reto número 4, que sería el último cuestionario para luego pasar al el cuestionario final, ¿verdad? Que ese se apertura después del 24. Entonces, muchísimas gracias por todo. Voy a detener la grabación y voy a quedarme con las preguntas, dudas, inquietudes que ustedes tengan relacionadas con la temática de este CIPAS. De antemano, muchas gracias. Los que no tengan dudas e inquietudes se pueden ir desconectando para poder generar el enlace de grabación de este CIPAS. Listo, profe, muchas gracias. Bendiciones. Gracias a ustedes por asistir, por participar. Profe, hola. Sí, te escucho. Hola,